Bueno, voy a empezar a hablar sobre el libro Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas de Thomas Richards. Y voy a tratar de ir al punto con mis ideas. Eh, bueno, sabemos que este es un trabajo de, de Richards junto con Grotowski. Bueno, principalmente de Richards, pero como lo que él fue aprendiendo de las acciones de él, ¿verdad? Entonces, bueno, lo principal de esto es que Richard nos argumenta que las acciones físicas son más que simples movimientos corporales, son impulsos internos que guían la interpretación del actor. Entonces, bueno, aquí tenemos que ir identificando, él nos dice que hay que identificar y trabajar con todas estas acciones, eso es lo importante, trabajar con las acciones y que el actor tiene que poder acceder a un nivel más profundo de esa conexión que hay entre el personaje y la audiencia y qué más que desde ahí, ¿verdad? Eh, también este enfoque es algo que nos permite que la actuación vaya trascendiendo a más allá que solo representar, ¿verdad? Ya más bien queremos quitar esa palabra del vocabulario, no queremos demostrar nada, queremos hacer la acción porque, bueno, sabemos que eso es importante. Hay que partir desde la necesidad, partir desde esa urgencia que tengo yo de qué hago, qué estoy haciendo. Y bueno, en el trabajo yo lo he notado, yo sé que he estado un poco ahí, me ha costado un poco, pero realmente hay que encontrar ese lugar, hay que encontrar desde dónde dejarse eh, no hacerlo desde la mente, sino hacerlo desde el cuerpo, que es parte de lo que él nos dice, ¿verdad? Cómo eh, organizar bien esa secuencia de acciones nos lleva a que realmente se vea la acción, ¿verdad? También las acciones tienen que tener sentido, no solamente tienen que ser, eh, o sea, sí hay que, es hacer, claramente ya creo que ya eso lo tenemos bastante claro, pero no podemos hacer algo que no tiene sentido en la escena. Creo que eso es algo que en la última clase aprendimos, que tal vez uno lo hace y uno piensa, mira, sí, pues esto funciona, pero luego ya uno tiene que empezar a realmente autoanalizarse y decir, realmente esto haría una persona cuando no quiere que le hablen. O sea, realmente no, realmente si yo no quiero que me hablen, que un ejemplo en la clase, yo me doy la vuelta. O sea, Vania no quiere dar, o sea, no quiere admitir que tiene la morfina, entonces él, sí, él su acción es darse vuelta y yo tengo que hacerlo. Y es algo que tal vez no estaba haciendo, me estaba yendo por otro lado, estaba realmente, no estaba accionando como se debería. Bueno, algo más bastante interesante también para mencionarlo de una vez, eh, es que cosas tan simples como un desplazamiento y un movimiento, son una acción, ¿verdad? Eso es parte de lo que él nos dice, pero bueno, tenemos que encontrar por qué lo hace, ¿verdad? Hacia dónde es que se dirige usted para poder convertir un desplazamiento, algo tan simple como un desplazamiento, algo tan simple como moverme hacia un lugar, ¿cómo convierto esto en una acción? Entonces sí, tengo que estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Y ya lo sabemos. ¿Y cómo? ¿Qué quiero encontrar con eso? ¿Qué quiero lograr con eso? Y ahí sí puedo accionar. Entonces, eso es algo que tal vez me está, no lo estoy aplicando y creo que esta lectura también me ha ayudado mucho a darme cuenta que tengo que empezar a aplicar en mi escena, porque ahí me he dado cuenta de eso. Es como tipo, mira, yo, ¿por qué me muevo tanto? O sea, ¿por qué estoy caminando tanto por el espacio? ¿Por qué me muevo para acá, me muevo para allá? Realmente siento que hay muchos momentos en los que no he tenido una razón, no sé por qué voy hacia un lugar, hay momentos que sí los tengo clarísimos, voy hacia allá por esto, voy hacia acá por esto, pero realmente tengo que ser sincero, hay momentos que no estoy siendo consciente por qué me fui para allá, simplemente me fui porque la mente me lo dijo, pero también a veces hay que dejarse llevar, ¿verdad? Es parte del proceso que estamos teniendo, pero realmente hay que tener claro a qué voy, a dónde voy para poder convertir eso en una acción, ¿verdad? Tengo que preguntarme por qué me muevo. Entonces, mirar
qué es una acción, ser consciente de esto, creo que eso es bastante importante, ¿verdad? Em, Algo que creo que me pasa a veces es eso de tomar una actitud, y es algo que él nos dice, no es, o sea, no emoción, no actitud, sino acción. Em, y es lo mismo que dije antes, tener esa urgencia, esa necesidad de por qué hago esto y hacerlo. O sea, no hacer qué hago, como siempre lo hemos repetido, creo que es algo bastante claro. Tener esa energía necesaria, esa energía mínima necesaria que hemos visto, que se ocupa, ¿verdad? También, pues bueno, vamos a ver qué más. Bueno, un punto que quiero realmente rescatar, porque voy a rescatar puntos muy importantes, muy puntuales que a mí me llamaron, que con los que realmente me sentí llamado por eso. eh, Como los desafíos que también existen para aplicar las técnicas de Grotowski, que en los diferentes contextos culturales. Voy a citar como viene ahí, ¿verdad? Él nos dice, si bien las acciones físicas son universales en su concepto, su aplicación puede variar significativamente según el contexto cultural y teatral, ¿verdad? Bueno, acá sabemos que es lo que nos plantea, es que estas técnicas que Grotowski nos da se pueden adaptar a diferentes contextos, tanto culturales como teatrales, y hay que reconocer que las acciones físicas son universales en sí, pero la aplicación ya de llevarlo a la práctica puede variar un montón según el entorno que yo tenga, tanto cultural y todo. Y también, bueno, algo que quería, que también me lleva a partir de ese enfoque o esa parte que nos dice, es que bueno, él también nos menciona más adelante, que es que el profesor es solo un guía. Bueno, él, eh, que también nos mencionaba, por cierto, que hay personas que dejan de lado a Stanislavski, ¿verdad? Pero realmente que partir de ahí, ¿verdad? Él le enseñó a Grotowski, bueno, Grotowski agarró cosas de ahí, no se lo enseñó, ¿verdad? Ajá, él agarró cosas de su técnica, las trabajó. Luego ahorita vemos a Richards que también sigue trabajando eso, y entonces a mí igual, a mí se me da una serie de técnicas que yo tengo que aprender cómo aplicarlas. O sea, me dan herramientas que a mí se me van a dar estas herramientas, yo voy a tenerlas todas y ahora descubro cómo usarlas. Ahora sí, cómo acomodo todo, en qué momento tengo que usar estas herramientas, en qué momento tengo que usar estas otras. Y al final, yo soy el que crea mi propio método. Igual claramente tenemos a ese profesor o a ese mentor que es el que nos va a guiar, ¿verdad? Él es el que nos da esas herramientas necesarias, o bueno, también el mismo Grotowski, el mismo Richards, también nos proporciona esas herramientas a nivel teórico que tenemos que poner en práctica. Y ahí cada quien tiene que ver, ¿verdad? Cada quien tiene que ver cuál es su método, encontrarlo respecto, según el trabajo que están realizando, ¿verdad? Entonces ahí ya tiene que ir viendo cómo, cómo lo adapto a a cada trabajo, ¿verdad? Cómo transformo esa teoría en práctica, ¿verdad? ¿Cómo aplico esto de las acciones? Digamos, es muy fácil decir, ajá, hay que accionar, hay que hacer. Creo que también es muy fácil decirlo. Pero otra cosa es ya llegar a hacerlo, ¿verdad? Porque yo creo que todos nos ha pasado que nada más es como si tengo que no hacer que busco, sino buscar. Pero también a veces se nos es difícil, ¿verdad? Y es parte de entrenar el cuerpo, parte de entrenarnos como artistas. Pero bueno, es parte de, ¿verdad? Em, bueno, algo que quiero rescatar también es que parte de trabajar con las acciones físicas es que estas nos pueden crear una actuación más auténtica, más emocional, que resuene y conecte con el público. Entonces, yo creo que explorar y trabajar las acciones físicas de una forma totalmente consciente, profundizarlas totalmente, ser claro con cada inicio, desarrollo final, claro con cada acción, claro de por qué, para qué, ¿verdad? De esa forma vamos a transmitir de una forma más auténtica, más genuina, lo que va a llegar al público, a los observadores. Y creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Que no soy Ronald el que está ahí haciendo a Vania, o sea, no soy yo, o sea,
no soy, o sea, no es Ronald el que está haciendo esas acciones, es Vania, ¿verdad? Entonces también tenemos que saber transformar y saber llegar a ese punto. Y bueno, también algo súper importante es cómo las mismas acciones nos transforman el espacio, o sea, el espacio escénico, ¿verdad? Cómo lo podemos llegar a transformar con solo las acciones físicas. Porque, por ejemplo, ¿cómo decimos? La manera tan simple en cómo el actor se mueve, cómo interactúa con los objetos, cómo interactúa con los otros actores, porque claramente la interacción es súper importante. Cada acción física que yo hago va a contribuir a la construcción de todo este mundo, ¿verdad? También eso va a ayudar a que el mismo público realmente vea lo que estamos viendo, vea dónde estamos. O sea, si no, no van a ver nada. O sea, definitivamente van a vernos mover, van a vernos todos, pero realmente es transformar ese lugar por medio de las acciones al lugar donde estoy. Si yo veo que ahí está la ventana, yo veo la ventana, tengo que verla, tengo que ir hacia la ventana, no hacer que vaya hacia la ventana e imaginarme que ahí está y simplemente ignorarlo. No, yo voy hacia la ventana porque ahí es la ventana y si yo veo la ventana, todo el público va a ver la ventana, porque como nos decía ahora eh, Marco, el simple hecho de mirar, de observar es una acción física, es que casi todos son acciones físicas y así tenemos que ir montando. A veces es complicado entenderlo, todo es un proceso el que vamos creciendo, el que vamos poco a poco, ¿verdad? Llegando a eso. Pero ya tenemos bastantes herramientas que tenemos que ir uniendo, entrelazando para llegar a esto, ¿verdad? Ir explorando todas estas conexiones entre las acciones físicas y el personaje también, porque no solamente es eso, también tenemos que llevarlo al contexto, estudiar totalmente todo para entonces, ok, ¿qué acciones, cómo hago las acciones para lograr esto siendo Vania, ¿verdad? O sea, no siendo Ronald. También algo que, bueno, eso está el puro principio del libro, pero quiero realmente rescatarlo porque me gustó mucho esto de robar, digamos. Bueno, sí, más que eso es eso, el cómo robar es no solamente algo que repetía Grotowski, ¿verdad? Que uno no intenta, ok, suave para ponerlo en palabras. O sea, que el aprendiz tiene que saber cómo ser un buen ladrón. O sea, también requiere un esfuerzo por parte de la persona que está aprendiendo para poder robar o sea, ese saber, esa información, al mismo tiempo que conquista la capacidad de hacer. Es lo que él nos dice. Entonces me pareció muy interesante. Porque es esto, es literalmente, creo que esa es la esencia del libro, por eso lo quiero decir al final, porque para mí es la esencia del libro. Em, cómo toda esta información yo la puedo robar, la puedo procesar, pero di, tengo que también, al mismo tiempo poder tener la capacidad de hacerlo, la capacidad de aplicarlo, la capacidad de hacer, que creo que es la parte base de todas estas acciones. Y bueno, para terminar también quiero decir esta frase que también me gusta mucho, que no es posible quedarse en el mismo punto, hay solo evolución o involución. Realmente me parece muy cierto y me gusta mucho y quería simplemente rescatarla, más que decir, eh, más que comentarla, quería realmente rescatar la frase. Y bueno, finalmente, lo que quería con esto era que fuera un conversar. Quería realmente poder que sea una comunicación. En este caso sé que, que va a ser escuchado por mi profesor, pero también es un escuchar para mí mismo. Realmente creo que reflexión me llevó a eso, es un qué pienso, qué reflexiono al final sobre eso y aplicarlo. Creo que es lo más importante, aplicarlo, trabajarlo y creo que eso es todo lo que me llevo y quiero dejar esto como yo sé que esto no es una bitácora, pero digamos que como un tipo de bitácora
para estarme recordando que di esos puntos, estar recordando esos puntos específicos que me marcaron y que yo sé que van a hacerme evolucionar como artista, como intérprete. Y, y pues sí, eso sería lo que hemos aprendido de tanto de Thomas Richard como de Grotowski, como de Stanislavski, porque todo viene más allá y no podemos tampoco omitir que todo viene desde tan atrás. Y es ir transformando y creo que con todo esto busco eso. Creo que eso es lo que me queda, buscar hacer ese propio método y juntar, entrelazar todas esas herramientas y encontrar ese método, esa forma cada vez, cada vez más, con más información, cada vez con más herramientas, cada vez lo voy a ir logrando mejor. Así que sí, quería que fuera una conversación así, muy tranquila, muy a lo que yo pienso, muy contarlo y pues eso sería.